1968. Las imágenes y los sonidos encontraron una señal que se hizo muy popular en el oriente cubano. En Santiago, la muy noble y muy leal, la heroica y hospitalaria, una torre desafiante persiste en la transmisión de los grandes momentos de los santiagueros. Como la vida misma, y siempre en busca del pico turquino, la Sierra Maestra y el Caribe, un medio que es como su gente. En el aire, Estudio 55, la televisión en Santiago. La televisión santiaguera vivió el boom espectacular de los shows musicales y espacios dramatizados entre los años 60 y 70 del siglo XX. En todo el oriente cubano y luego nacionalmente, telenovelas, teatros, series y musicales se convirtieron en favoritos de millones de cubanos. Hasta en República Dominicana y Jamaica hubo reportes de teleaudiencia continuada. Con el paso de los años llegó la década de los 80 y dos programas arrasaron los ratings de popularidad. El cultural Guión 5, del gran director, guionista y conductor Rolando González, en compañía de la periodista y locutora María del Carmen Díaz, y en las tardes, de lunes a viernes, la revista Santiago, con más de una hora al aire y sus secciones, comentarios, musicales y la llamativa y bien pensada locución de Georgina Bota y José Raúl Castillo, atraparon a diversos públicos. La revista Santiago es el magazine audiovisual de mayor permanencia en el diseño de programación de la televisión santiaguera. En la película de Mi Tele, una de las personalidades más seguidas de la pantalla provincial, el estilista y peluquero Zenón, alguien de gran carisma, objetividad y cultura general. Un peluquero que no sepa cortar el pelo no es peluquero. Pedrito Rodríguez, uno de nuestros productores, le hizo un documental a Zenón como parte de su trabajo estatal en el Instituto Superior de Arte. Dicho material colmó de éxito nuestra pantalla y el currículum de su realizador, fiel homenaje al más famoso peluquero y estilista de Santiago en el siglo XX. No estás satisfecho nunca con el trabajo que tú haces. El día que tú te acomodes en eso, vas a ser un peluquero mediocre y ya. En Santiago de Cuba hay un peluquero que parece ser un doctor en pelos. Siguiendo la línea de peluqueros, estilistas y programas favoritos de ese corte de nuestra programación, citemos a Imagen y a su anfitrión, Rubén Alejandro. Imagen. El homenaje a quien fue incondicional no solo a sus proyectos de programas en la televisión, sino a quien siempre dijo sí a cada llamado donde su arte se ponía de manifiesto en el corte, los peinados o el maquillaje. Siempre en la memoria, el optimista y ocurrente Rubén Alejandro. Por otro lado, el videoclip aporta a veces para bien o a veces para mal un determinado estilo. Citemos, por ejemplo, el junkie. Y así, muchos copian el estilo, sin considerar parámetros físicos ni estéticos. Como resultado, muchos lucen bien, pero otros, aun con una elevada autoestima, no consideran la forma de la cabeza, la forma de las orejas, la textura de su cabello, y aunque se sienten felices, no lucen del todo bien. Recalco, no todo lo que se usa le sienta bien a todo el mundo, y en ese sentido siempre hay que contar con el criterio de un especialista. Otro de los amigos que se apropió de la pantalla santiaguera fue Joyker Fashion. ¿Qué alimentos recomiendas consumir en el desayuno y cuáles en el almuerzo? Hay un dicho que dice que desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y come como un mendigo. En realidad el desayuno es la comida más importante en el día. Halagamos los cuerpos torneados por una alimentación provista de naturaleza y vida. Nos deleitamos con colores diversos y olores, porque el deleite viene por la comida y la nutrición. Más allá de lo bello, donde siempre estás tú. Joyker Fashion abordó la belleza no solo desde un buen corte, diseño de color, maquillaje o la espiritualidad y el buen vestir, sino con las adecuadas formas físicas y una equilibrada y variada dieta alimenticia. Sin duda, grandes amigos que dejaron su impronta en la transmisión. Somos parte de tu mundo, la historia y los nuevos tiempos en Estudio 55.
Otros programas favoritos de la televisión santiaguera son aquellos que reflejan la historia local y regional. Entre estos espacios reinó un proyecto que bien se materializó y pertenece a la autoría de Roberto Rivero y el profesor Rafael Duarte, sobresaliente historiador e investigador de probada fidelidad e impacto en el medio televisivo oriental. He aquí programas que le consagraron, especialmente la historia y sus protagonistas. Hay una riqueza extraordinaria de monumentos en Santiago y queremos llamar la atención en nuestro programa a todos los santiagueros sobre este elemento tan importante de nuestro patrimonio cultural. ¿Cómo era trabajar con tan grande personalidad de la historia santiaguera y cubana? Bueno, para mí fue un lujo, empezando porque trabajar con un hombre que es un caballero es un placer. Yo creo que muy pocas veces vi a Duarte bravo, ni nunca lo vi decir nada fuera de lugar o de sitio. La historia yo creo que para Duarte era todo. Y ya sabes, llegué a un equipo de hombres todos y trabajar con Duarte, una persona exigente, una persona puntual, una persona conocedora, además de que me dio pues la posibilidad de conocer, de saber más sobre la historia de nuestra ciudad. Tú conoces de historia antigua, de historia de Cuba, pero cuando tienes el placer de que alguien te muestre la historia de tu ciudad, de donde tú caminas, de sitios a donde tú vas y visitas y no sabías que tenían esa relevancia, importancia o tenían ese valor, pues para ti eso empieza a ser atrapante, cautivador, y de eso se trataba. Jordanka Cruz Aja, productora de Teleturquino. Gracias por hacer grande el homenaje. Y recordamos las palabras del profesor Duarte cuando nos decía: el éxito del programa le pertenece también a mi querida esposa, Elsa Santos, Elsita, gran profesora, guionista radial e investigadora, quien al partir de la vida igualmente nos ha dejado un gran vacío. Gracias por su presencia. Somos parte de tu mundo, la historia y los nuevos tiempos en Estudio 55. La continuidad del tratamiento de la historia es esencial para uno de nuestros periodistas realizadores más sobresalientes, Dairon Chana Rams. Bienvenido. Muchísimas gracias, José Yacer. ¿De qué te apropias para impactar con los contenidos históricos que tan pocos cambios sufren en documentos y libros? Es interesante la pregunta que haces, sobre todo cuando estamos celebrando el aniversario de la televisión, porque el material simbólico, desde el punto de vista histórico en Santiago de Cuba, es infinito. Y la vocación por narrarla existe desde los tiempos de Bacardí, de Formé, pasando por ejemplo por Rolando González, Cisneros Justiz, el propio Roberto Rivero, el homenaje especial que también estamos haciendo a Duarte. Y es necesario precisamente todo lo que los investigadores que hay en nuestra ciudad de Santiago de Cuba, como por ejemplo la propia Olga Portuondo, entre muchos otros, lo puedan conocer y pueda tener un intercambio directo a la población con lo que está en los libros, está en los materiales bibliográficos. Y hay mucho que narrar, hay mucho que contar. Para eso podemos apropiarnos de personas, podemos apropiarnos de sucesos, de instantes pocos conocidos, de lugares, porque la historia es precisamente la conjunción de todos esos procesos para explicárselo a las personas en un producto audiovisual acabado, interesante e interactivo. ¿A qué le das más fuerza en tus montajes? ¿A la ficción, al testimonio o al análisis histórico? Bueno, la ficción es un sueño todavía, y lo digo con toda razón porque en estos momentos es extremadamente costoso para la televisión desarrollarlo, pero me gusta privilegiar mucho, primero el testimonio y en mayor medida el análisis histórico. Las personas necesitan entender esos procesos, llevar a sus profundidades, asumir las complejidades que llevaron, por ejemplo, a que Santiago fuera de una manera y no de otra. Y por eso siempre prefiero profundizar en la investigación, en el análisis, para compartirlo a través del producto audiovisual. Dairon, ¿por qué series o temporadas? Las series o las temporadas están de moda y yo creo que en eso estamos de acuerdo la mayoría de los que disfrutamos la televisión. Hemos comenzado a hacer series de 3, 5 minutos, llevarlo a 12, porque el tiempo es un valor fundamental en la narración histórica. La idea de fragmentarlo es precisamente para que las personas puedan consumirlo por diversas plataformas
ya no pensada solo en la plataforma tradicional, estamos pensando en redes sociales, estamos pensando en páginas web. Entonces todas esas plataformas, incluso también de streaming, cuentan en el desarrollo y en la dramaturgia de la concepción de un material audiovisual. Dairon, ¿te preocupa que te nombren como un realizador de asuntos históricos? No me preocupa para nada. Me gradué como periodista ya hace algunos años y realmente me apasiona tanto que si se llegara a convertir un sello en mi vida, sería parte de mi orgullo personal. No obstante, habría que tener una visión bastante amplia de lo que es la historia, porque eso me ha llevado a entender temas de economía, temas de ciencia, temas de agricultura, a entender psicología, personajes. Es decir, que cuando estoy abordando la historia, no estoy solo hablando de un tema en sí mismo, sino estoy abordando la realidad en su totalidad. Que venga el éxito y la esperanza para realizadores que como Dairon Chan creen y hacen uso de la pasión, la verdad y la creatividad en cada salida o puesta en pantalla. Hasta aquí este capítulo de Estudio 55.